Y comencemos. Así que a todos los que llegaron ahora, bienvenidos a la Lluvia 2 de los días viernes. Antes de comenzar, les voy a pedir de que si tienen cualquier duda durante la Lluvia, bueno, no me tengan miedo, se puede decir, y pregunten, ¿ya? Porque sé de que la semana pasada me preguntaron súper poco, ¿ya? Así que si hay cualquier duda sobre la Lluvia pasada o sobre esta, me pueden preguntar el tiro. O si no, está también Aula. Y por último estaría mi correo. Pero tendría que ser medio hueveado de saberlo, porque no me dejan compartirlo. Eso, comencemos. Entonces, lo primero que vamos a ver es lo que es memoria dinámica. En C++, cuando nosotros tenemos que ir, por ejemplo, para un arreglo para un arreglo como string, para entrar puntero, usualmente, si nosotros queremos leer más de un dato en C++, mediante CIN tenemos que pedir memoria porque no podemos ir modificando memoria, o sea, no podemos ir modificando todas las variables como queramos. Entonces, en C++ se nos permite asignar memoria de heap a una variable o a un arreglo en tiempo de ejecución. Esto se conoce como asignación de memoria. En otros lenguajes, el compilador es se gestiona automáticamente la memoria. Para poder asignar memoria, tenemos que ocupar los comandos que están acá abajito, que es el new y el delete. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza de la siguiente, bueno, disculpen. Se utiliza de la siguiente manera. Para poder pedir memoria, nosotros tenemos que crear un puntero. Del puntero tenemos que ocupar el comando new int, pero este int puede ser un arreglo. Para que este int sea un arreglo, aquí al lado tenemos que escribirle al int tenemos que ponerle dos corchetes con el tamaño de memoria que nosotros queremos. ¿Ya? Entonces, y para poder borrar la memoria tenemos que simplemente poner delete point variable, o sea que el puntero, y eso sería por memoria. Ya vamos a ver cómo funciona en sí mediante un ejercicio que es súper bueno. Y ahora nosotros nos toca ver ahora lo que es strings, ¿ya? Eso. Para strings en C++ tenemos simplemente bueno, dos formas de, de, de guardar un string. La primera va a ser en un arreglo de caracteres, o si no, va a ser un arreglo, bueno, o si no, va a ser de un objeto llamado string, que solamente está presente en C++. Como un string, como un arreglo, simplemente tiene estas funciones que es posible utilizar, como por ejemplo lo que es el strlen, que lo que hace es toma un arreglo de string y te retorna el largo. El string CMP lo que hace es comparar estos dos strings y si ambos son iguales, entonces se retorna cero. El string copy lo que hace es que toma el carácter, el arreglo S y lo copia D. El string cat lo que hace es que toma el string D y lo concatena el string S. Es como una especie de. A ver. De la, a ver, creo que acá se lo mejor. A ver, quiero compartir esto. Como una función. No, problema. Si bien aquí yo tengo creado, voy a hacer algo rapidito. En Python, perdón, en Python aquí, por ejemplo, si nosotros queríamos, por ejemplo, teníamos dos strings, por ejemplo, el tipo A como el ABC y el B como DF. Entonces, si nosotros vamos A más B, en Python por lo menos nos daba ese string, ABC, DF. Se concatenaban. Acá la función que, bueno, voy a darle cerrar. Acá la función stringcat hace eso.
hace como la operación suma. ¿Ya? Y el string char lo que hace es que te retorna un puntero hacia, hacia el carácter C en la primera aparición del carácter C en el string S. O sea, que si yo, por ejemplo, voy a poner aquí otra cosa hasta acá. Si yo tengo, por ejemplo, el A como un string tipo hola, y, por ejemplo, un B tipo H, no, una L, si, si B está en L, en A, entonces me retorna el, ¿cómo se llama esto? El a.index index de B, es como en Python. Eso es lo que hace. Me retorna simplemente como una especie de puntero de tipo así. Yes. ¿Se entiende, no? Daniel tiene este micrófono abierto. ¿Tiene alguna pregunta? Daniel Hernández. Bueno, para que no haya más distracciones, sigamos. Entonces, una función. Aquí, aquí. Siguiendo con eso, ahora vamos a ver el string como objeto. La diferencia entre el string como array y el string como objeto es que simplemente el string como array uno utiliza un arreglo. Acá simplemente es como es como un, acá se puede ver como string como un tipo de dato, como entero. Pero la diferencia entre también eso es que el string como objeto tiene funciones aparte, tiene funciones extra. Por ejemplo, el s.length lo que hace es que retorna el largo del string. Es como lo mismo que el, es como lo mismo que el strlen del string como array. El s.empty verifica si ese es vacío. Eso se puede ocupar para condicionales. Por ejemplo, si el string es vacío, entonces que haga eso. O si no es vacío, puede hacer otra cosa. Se ocupa para eso. Ese subí es lo mismo que como un arreglo de caracteres, simplemente accede al décimo carácter del string. S1 más S2, aquí esto es la concatenación como en Python, la verdad, exactamente lo mismo. Esta cosa que está acá es lo mismo que es str, string comp, que es la que compara dos strings, es exactamente la misma función, pero como objeto. Acá lo que va a hacer es buscarte, acá lo que el string char y el string find, lo que hace es simplemente esta función, pero como objeto. La diferencia es que para manejar strings en C++ es mucho más fácil manejarlos como objetos que como arreglos, porque no tenemos que andar escribiendo cada arreglo como un carácter, como una secuencia de caracteres. Y también por último vamos a ver unos puntos extra. El primero es que podemos definir variables globales de la siguiente forma. Podemos definir una variable que tenga este valor y esta variable se puede ver tanto por la función como por el main. ¿Ya? También está el const como modificador. Podemos poner float const pi y este valor nunca se puede modificar, independientemente de lo que hago. Y también podemos definir otro tipo de variable global a través de lo que dijimos la clase pasada, que fue a través de un define. Así. ¿Alguna duda con referente a lo que acabo de explicar?
No, ¿no? Bueno, no tengan miedo de preguntar si es que se quedaron con dudas, ¿ya? Entonces, como primer ejercicio que les propongo es que, a ver, a ver si puedo- aquí. Es que, bueno, el robot lo boteo trabajar en la biblioteca de la universidad y dentro de las tareas que tiene el robot es simplemente ordenar las estanterías que están en ese lugar. Para mayor orden se decidió juntar dos estanterías en una. Y claramente el orden en el que decidió simplemente eh, es que estén ordenados de forma creciente según la cantidad de páginas de los libros. Y nosotros lo que tenemos que hacer es escribir una función en C++ es que reciba dos arreglos de números y retorne un arreglo nuevo con todos los elementos de ambos arreglos de forma creciente. O sea, tenemos que tomar dos arreglos, juntarlos y ordenarlos. Entonces, para ello, yo me quise adelantar un poquito, así que creé los dos archivos aquí en Visual Studio. Y lo primero que se hace en este caso es simplemente es incluir la biblioteca estándar, que en este caso es IOStream. Luego de eso tenemos que usar el objeto std simplemente para poder simplemente llamar todas las funciones del std y no tener que escribir cada objeto del std como std, dos puntos, el cout o cosas así. ¿Ya? Y para ello entonces tenemos que primero eh, crear la función, ¿ya? Crear el main. Entonces, para poder crear el main, primero por buenas prácticas vamos a retornar el 0 y también vamos a usar el sein.get para que no se nos cierre el programa cada vez que lo ejecutemos. Entonces, a ver, entonces, dice aquí que tenemos que tomar dos arreglos de números y que retorne un arreglo nuevo con todos los elementos de ambos arreglos ordenados de forma creciente. Entonces, para poder hacer eso, simplemente voy a crear dos arreglos aquí. Y esto va a ser así, 1, 3, 5, por ejemplo. Y el segundo va a ser el B, que va a ser el 2 y el 4, 2,4. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente crear un nueva regla C, por ejemplo, en este caso, que va a ser la suma total, en este caso. Sí, me equivoqué, está bien. Entonces va a ser el 2 más 3, que en este caso va a ser 5, que es de tamaño 5, y este nuevo arreglo lo vamos a llamar a una función que se llama ordenar, que va a tomar el arreglo A, va a tomar el arreglo B, que va a tomar el tamaño del arreglo A y que va a tomar el tamaño del arreglo B. ¿Por qué? Porque simplemente, bueno, acá creo que no se puede, tiene que ser con puntero. Yo le voy a explicar por qué. ¿Por qué tengo que pasar los tamaños del arreglo? Porque, porque cuando yo quiero pasar un arreglo como parámetro a una función en C, yo no estoy pasando el arreglo como tal. Yo estoy pasando un puntero a la dirección de A de 0. Esto significa de que, bueno, puntero A va a ser igual a de 0. ¿Ya? ¿Se entiende eso, no? Y claramente que puntero A, por sintaxis, el puntero A va a ser exactamente lo mismo que decir así. ¿Se entiende o no? ¿O hay dudas? Porque me dijeron por interno que en la semana tuvieron dudas con respecto a esto.
¿ya? O sea, ustedes pueden pasar el arreglo, bueno, como parámetro de una función como puntero, de esta forma o de esta forma, es exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nosotros pasamos el puntero del arreglo, como, bueno, perdón, como nosotros pasamos un arreglo como puntero, entonces no tenemos forma de conocer el tamaño del arreglo. Entonces, por eso es que simplemente eh, se pasan los tamaños de los arreglos como un parámetro, porque si no, no hay forma de recorrer los arreglos. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, el error que nos sale aquí es porque no hemos definido la función. Entonces, nosotros para poder definir la función, simplemente tiene que ser a través de un puntero. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando una función en la cual nos va a retornar un arreglo. Y para que nos retorne un arreglo, lo mejor es que el tipo de retorno sea un puntero. Pero ¿cómo podemos simplemente, bueno, como yo les dije, nosotros retornando un puntero, puede que simplemente no se nos mencione, perdón, no se nos guarde el arreglo completo. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Como para que nos retorne un arreglo. Bueno, para no perder tanto tiempo, lo que hay que hacer es simplemente, bueno, para no perder tanto tiempo, lo que simplemente hay que hacer es pedir memoria dinámica y que y que el retorno sea mediante un puntero hacia el arreglo dinámico. Ahí no se va a perder. ¿Se entiende, no? Sí, ¿no? Ya, lo que vamos a hacer nosotros es pedir memoria dinámica mediante esta función, en el cual lo que vamos a hacer es simplemente retornar ese arreglo dinámico para que no se nos pierda la información. Eso es lo que me refiero con memoria, con pedir memoria. ¿Ahora se entiende mejor o no? ¿O quedaste igual? Ya, perfecto. Entonces, ya definimos el nombre de la función y el tipo de y el tipo de dato que vamos a retornar. Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos que, bueno, ahora vienen los parámetros. Los parámetros tienen que ser los primeros dos arreglos, como lo pusimos aquí, y los tamaños de los arreglos. Ya teniendo eso ya podemos armar la función. Entonces, lo primero que vamos a hacer simplemente es tomar primero vamos a crear un puntero C, y que en este puntero C lo que vamos a hacer es pedirle memoria para que sea un arreglo. Y la forma en la que se hace eso simplemente es hacer que C sea igual a un new entero. ¿Se entiende hasta ahora, no? Y para poder definirle el tamaño del arreglo, simplemente el entero se tiene que poner entre corchetes. Y claramente entre estos corchetes tiene que haber un dato, ¿ya? En este caso va a ser el tamaño de N1 más N2. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a concatenar arreglos de enteros. Eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Se entiende, no? De hecho, voy a hacer algo raro aquí. Voy a ponerle 4.2 para que lo ordene bien, para que se entienda. Ahí está. ¿Se entiende, no? ¿Aló? ¿Sí? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es pasarle los datos del arreglo A y el arreglo B al arreglo C. ¿Cómo se hace eso? Mediante lo que ya hicimos en la clase pasada, y era mediante un for. Vamos a hacer lo mismo, que va a ser del int i que vaya a partir de 0, que dice a menor a n1, que va a ser del tamaño 1. De hecho, lo voy a colocar aquí. A ver, unos más.
De hecho, yo lo voy a colocar aquí, que el tamaño de A va a ser simplemente N1 y que el tamaño de B va a ser simplemente N2, ¿ya? Para que tengamos un orden. Entonces, ya sabiendo eso, simplemente nosotros vamos a partir de cero, vamos a recorrer el arreglo A y, le vamos a incrementar uno. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el sub I simplemente sea el azul, así como se pasa. Esto no debería ser muy complicado. Lo que debería ser ahora un poquito difícil de ver sería añadirle el elemento B a C sin reemplazarlo de A. ¿Cómo se hace eso? ¿Alguien tiene alguna idea? Sí, exactamente. Entonces voy a pedirle un for, otro for de int i que sea igual a n1. ¿Cuál, cuál va a ser el tamaño completo del arreglo? Está en el código. Exactamente, n1 más n2. Y para asegurarse que esta cosa vuelve bien, lo voy a poner entre paréntesis. Y entonces el i más para incrementar. Entonces el c sub i tiene que ser igual al b sub i, pero acá vamos a tener un problema. Nosotros estamos partiendo de i igual a n1. Acá nosotros tenemos que acceder a i igual a 0. ¿Cómo, cómo podemos acceder al primer elemento para que se concatene? De hecho, si nosotros tenemos i es igual a n1, ¿cómo podemos llegar para que podamos acceder al valor de b sub 0? ¿Cómo lo podemos llegar, cómo podemos llegar a este elemento que está acá? I menos n1. Así es. ¿Por qué? Porque si i es igual a n1, i menos n1 es igual a 0. Entonces eso nos ayuda a recorrer todos los elementos del arreglo. Perfecto. Ya teniendo esto ya hecho ya, lo que vamos a hacer ahora es ordenarlo. ¿Cómo lo ordenaríamos? Bueno, yo les voy a darle, bueno, por lo menos un algoritmo bueno, que por ahora no vamos a ver eficiencia por ahora, pero sí les voy a dejarle una forma de ordenar el algoritmo. Supongamos que tenemos el siguiente arreglo, 3, 5, 4, 1. Y nosotros queremos pasar a este arreglo que está acá. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que tomar el arreglo de la primera posición y compararlo con el segundo. Si este que está acá bueno, perdón, si este que está acá es mayor a este que está acá, entonces se cambian de vuelta, ¿no? Tenemos que dejar que uno sea menor a otro. ¿Están de acuerdo, no? Ya. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es recorrer este arreglo dos veces. Uno con los elementos, uno recorriendo todo el arreglo y otro recorriendo partes del arreglo. Y la forma para recorrer partes del arreglo es tomando, por ejemplo, si nosotros estamos en esta posición, tenemos que hacer una comparación con este número, con este número, con este número
Este me equivoqué, era un 2. Y con este número. Después, teniendo este número, tenemos que hacer la comparación con este número y con este número. Después, haciendo la comparación, después si tenemos este número, tenemos que hacer la comparación de este número y este número. Entonces, entonces, así sucesivamente. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué es lo que podemos concluir? Ya, pero ¿cuántas veces hay que recordar L? Así es. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Ustedes no hablen con miedo de ocupar el micrófono para hablar, ¿ya? Ya, como nadie me respondió, voy a hacerlo yo. Entonces, lo ideal es que mediante con un doble for podamos ir recorriendo cada uno de los valores y ordenándolos. ¿Ya? Entonces, voy a hacer un for int i es igual a 0. El i tiene que ser menor al tamaño total. Y más. Entonces, ya recorriendo ya el arreglo completo, ya, lo que tenemos que hacer ahora es recorrer parte del arreglo. Para poder recorrer parte del arreglo, lo que tenemos que hacer es hacer otro for mediante un int j, en este caso, y que vaya a partir del valor i más 1. ¿Por qué? Porque como dijo Francisca, hay que comparar el valor actual con el valor siguiente. Entonces, esto lo que hace es tomar el valor siguiente y lo compara. Con j menor a el mismo tamaño del arreglo, n1 más n2, y con j más 2. Acá hay un problema, eso sí. No podemos tomar este que está acá como n1 más n2. ¿Por qué? Porque este que está acá va a tomar de n1 más n2, y si este llega al tamaño n1 más n2 menos 1, no va a tener con qué comparar. Entonces tenemos que quitarle un elemento. ¿Se entiende, no? Ya. Entonces, como ya nos quedan, ¿cuánto? 40 minutos, voy a hacer rápido. Entonces, ya teniendo este doble for para recorrer el arreglo, ahora tenemos que comparar. Si el valor de C, de C sub I, es mayor al de C sub J, entonces, ¿qué hago? Yo intercambio los elementos, ¿sí o no? Sí, no, no, sí. Se intercambia los dos elementos, ¿sí o no? ¿Alguien está de acuerdo? ¿Alguien quiere comentar algo? Ya, entonces lo voy a hacerle a través de una función swap, en el cual va a tomar simplemente el valor de S sub i y lo va a intercambiar al valor de S sub j. ¿Ya? Sin embargo, no hemos definido bien, bueno, creo que sí está definido, pero de forma interna, pero vamos a nosotros definir lo que es la función swap. La función swap, como tal, va a ser simplemente una función de tipo void, o sea que no retorna nada, eso es lo que significa, cuyo nombre va a ser swap y que va a recibir dos parámetros. El primero va a ser un valor entero, que simplemente va a recibir la dirección de un valor de un entero, en este caso va a ser i,
y el otro documento que también va a recibir otra dirección que en este caso va a ser J. El algoritmo de SOA para cualquier lenguaje es el siguiente. Vamos a crear ahora un entero que se va a llamar temporal. El temporal va a ser igual a i. El i quiero igualarlo a j y el j quiero igualarlo a temporal. Esto de acá les va a servir mucho. Este algoritmo les va a servir mucho. ¿Ya? Así que se puede, si tienen cómo anotarlo, yo cacho que les va a ayudar. ¿Por qué? Porque después vamos a ver lo que es, por ejemplo, estructuras de datos como tal, y vamos a ocupar mucho esta función. ¿Me creen o no? De que funciona. Ya. Entonces, como ya tenemos, ya ordenamos ya el arreglo, esto ya es la parte ordenada, entonces vamos a retornar. Si nosotros vamos a retornar el valor del arreglo que creamos acá. Si nosotros no hacíamos esto, por ejemplo, si nosotros no hacíamos esta cosa que está acá, el de declarar memoria dinámica, esto no habría sido posible. No podríamos poder retornar el arreglo. Bueno, ya viendo eso que está acá, entonces lo que vamos a hacer es imprimirlo como una especie de, bueno, arreglo de salida. Entonces, después de eso, for in, bueno, me equivoqué, y menor a 5 en este caso, porque uno vale 3 y el otro vale 5, y más. Vamos a imprimir el arreglo de salida, se va a hacer un SEO de se subí con una coma. No, hasta 4, mejor dicho. Luego viene un último SEO bueno, va a ser de 6 de 4. Ahí está. Entonces, lo que hago, ya lo que hice aquí es simplemente imprimir el arreglo de salida. Este es el algoritmo para imprimir un arreglo, ¿ya? En C++. Este es de tipo Python, ¿ya? Lo que voy a hacer es abrir una nueva terminal y ejecutarlo si funciona. Entonces, lo primero lo que vamos a hacer es llamar a Gmail+, problema 1.cpp. Quiero que me guarde un objeto y lo voy a guardar en problema 1. Ya que no estoy leyendo lo que estoy escribiendo. Me compiló, entonces si yo pongo punto slash problema 1, me debería devolver el arreglo de salida. Ahí está ordenado. ¿Se entiende, no? Perfecto. Entonces, sigamos con el siguiente. Nueva función. Ya. Entonces, para el segundo ejercicio, yo le propongo el siguiente. Nosotros como oyentes queremos hablar sobre las notas de tarea, pero los profes son chismosos y por lo tanto debemos encriptar los mensajes. Y decidimos utilizar el cifrado César. Tenemos que crear un programa que reciba un string mensaje y un string clave y que descifre el mensaje y que lo muestre por pantalla. Si bien el problema 2 está, la idea del problema 2 se entiende, esta cuestión no está muy bien redactado. ¿Por qué? Porque el cifrado César lo que hace simplemente es
que toma el mensaje y toma un número clave y que va cambiando el valor del mensaje mediante esa clave. El cifrado de Vigener lo que hace es que toma un string mensaje y un string clave y que cambia mediante el, por cada el elemento de la posición del mensaje lo va a cambiar con respecto a la de la clave respectiva. ¿Se entiende, no? ¿Cuál es la idea de los cifrados? Entonces, como ¿qué hora es? Entonces lo que yo voy a hacer es crear dos funciones como tal, una para el cifrado Z y el otro para el cifrado Billionaire que hagan, que cifren un mensaje. ¿Ya? Yo de lo primero que voy a hacer es el de Billionaire. Entonces va a ser exactamente lo mismo. Vamos a poner un include, el iostream. Vamos a usar el std porque no, Z, porque el std, bueno, el objeto string viene en ese std. Entonces, si no queremos poner std dos puntos string cosa, tenemos que poner string cosa nomás ahora, ya que es exactamente lo mismo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear una función void que simplemente tenga como palabra clave, como nombre de la función que encriptar y que va a recibir dos strings. El string mensaje y el string clave. ¿Por qué? Porque el string mensaje se va a modificar. Para ello simplemente lo que tenemos que hacer es recorrer el string. El i tiene que ser menor al mensaje, punto clave, punto, perdón, len. Y eso es una función, así que tiene que ir con eso. Y tiene que ser el i más. Como vimos recién en... A ver, déjame ver. A ver, sé que ustedes no están viendo esto, pero tengo un problema técnico y me voy a demorar nada en resolverlo. A ver, ahí lo encontré. Ahí está. Ya, bueno, perdón. Lo que pasa es que ahora tenemos que simplemente eh, encriptar el mensaje. ¿Cómo se hace eso? Ya. Asumamos que tenemos una matriz con... No, no con nada de este ejemplo. Ya. Entonces lo que voy a hacer es simplemente voy a abrir aquí. Eh, ya. Entonces, teniendo eso, voy a compartir Chrome. Aquí. ¿Están viendo la página, no? Ya. El cifrado funciona así. Nosotros tenemos un carácter del mensaje y lo que le vamos a hacer es sumarle bueno, vamos a sumarle una clave o una posición. En este caso, si nosotros le sumamos, por ejemplo, 5 a la, ¿qué nos daría? Hacia abajo, ¿ya?
¿Qué letra nos daría si le sumamos 5 a la posición de A? F, ¿sí o no? Sin embargo, sumando la posición de A hacia F, se va a sumar hacia abajo, no se va a sumar hacia el lado. Entonces, para poder simplemente fixear ese error, es que nosotros tenemos que aplicarle un módulo del largo, del largo del arreglo, porque asumamos que tenemos un arreglo y que nosotros al sumar la clave nos va a dar una palabra, pero esa palabra no va a estar dentro de ese arreglo. Entonces, para poder fixarlo, tenemos que sacarle un módulo, el módulo de largo total del arreglo, para que vuelva a estar en la primera fila. ¿Se entiende, no? Esa es ese es como el algoritmo. Sí, sí, es que es medio complejo de explicar, pero ya con el ejemplo que vamos a ver ahora, se va a entender al tiro. Entonces, lo que vamos a hacer es volver a compartir esto. Entonces, vamos a decir que el mensaje sub i va a ser igual a. Ahora voy a ponerlo así, y le voy a volver a poner otro. O sea, al propio mensaje sub i, más lo que es la clave, y se le voy a poner el punto coma, y a esto yo le voy a sacarle módulo 27, porque eso es la cantidad que tiene el alfabeto. Ya, entonces, yo quiero que volvamos acá arriba y que veamos lo que hicimos recién. Nosotros estamos viendo string como objeto. Nosotros aplicamos la función length para retornar el largo y para poder recorrer el mensaje. El s sub i es exactamente lo mismo que en un arreglo para string, ¿ya? Entonces, acá lo que estamos haciendo aquí es del carácter, vamos a sumar del propio carácter, le vamos a sumarle la clave del carácter, que en este caso sumar dos caracteres me va a dar, es como sumar dos enteros, ¿ya? Y que a esto le vamos a aplicar módulo 27 para que nos dé un carácter más. Sin embargo, para código ASCII, aquí en C, lo que pasa es que la letra A no parte de cero, sino parte de un número que es distinto de cero. ¿Alguien sabe cuál es ese número, no? Creo que ese es. Creo que no, es 97. ¿Ya? Sumando esto, nos vamos a asegurar de que el primer elemento sea el carácter A. ¿Ya? Porque creo que si nosotros sumamos, por ejemplo, si nosotros hacemos mensajes más clave dividido bueno, módulo 27, nos va a dar un carácter que no sea del código ASCII, nos va a dar cualquier otra cosa. Entonces, para eso, simplemente para arreglar ese error, nos aseguramos sumándole un 97. ¿Está bien o no? Eh, ¿Se convencen? Ya. Entonces, por ejemplo, si ahora que por ejemplo quiero hacer el César, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Ahora ver un mensaje, pero ya no vamos a pedir un string como segundo, sino vamos a pedir un entero que va a ser clave. Y la forma va a ser exactamente la misma. O sea, mediante un for, y es igual a 0, y menor al mensaje.length, haría más, y va a ser exactamente lo mismo. O sea, el mensaje
sub i va a ser igual a el mensaje sub i, me equivoqué, nada que ver. Mensaje sub i más clave, módulo 27 y más 97. Exactamente lo mismo, solamente que clave es lo que cambia. Que aquí estábamos en una clave que era un string, ahora estamos con una clave que era un... Sí, serían solo minúsculas, eso es verdad. Bueno, ya aquí sería una clave que un entero. Entonces, ya después de eso, voy a crear un inmain para probarlo por lo menos. Entonces, lo que vamos a hacer es crear dos strings, aunque sea n1 y n2, y que por seguir les vamos a pedir de que lo ingrese. Y me equivoqué, no era así, era así. Y que ahora lo vamos a encriptar. N1 y N2 van a ser simplemente N1 va a ser el mensaje y N2 va a ser la clave, ¿ya? Entonces quiero que me devuelva por pantalla el mensaje N1 encriptado. Después le vamos a pedirle que nos devuelva, que nos ingrese cualquier letra para que no se cierre el programa al tiro. Y le vamos a pedirle un ratón cero. Y eso, ahí estaría resuelto el problema. Problema 2. Y ahora lo vamos a compilar para probarlo si funciona. Funciona, entonces le vamos a ponerle punto, bueno, vamos a poner el problema 2. Y ahora vamos a ingresar dos palabras. ¿Alguien tiene alguna idea de qué quieren encriptar? ¿Alguno que quiera dar algún ejemplo? ¿Ya? ¿Y cuál sería la clave? No sé, ¿seguro? ¿Así? Ya. Ese sería el mensaje encriptado. Funciona bien. ¿Cómo podemos asegurarnos de que funciona? Simplemente para desencriptar un mensaje, simplemente lo que tenemos que hacer es tomar la suma y en vez de convertir la suma en resta. ¿Se entiende, no? Para que desencripte simplemente se resta. Es exactamente este mismo algoritmo, pero restado. ¿Se entiende, no? Vamos a hacer suma. Y para César es lo mismo. Para desencriptar a César se resta. Y bueno, ahora vienen lo que son consultas. ¿Alguien tiene alguna consulta? Si quieren que revisemos algo, si que no entendieron algo, este es el momento. El paquete std para poder usar el objeto string. Y si no, simplemente se ocupa, pero si por ejemplo si alguno de ustedes necesita bueno, aplicar lo que es el string como arreglo, simplemente ustedes tienen que usar el string.h. ¿Ya? Tienen que usar eso.
que el string.h en sí no viene de C++, sino que viene del lenguaje C. Y que si bien el string.h es para C, también está su variante, que también es el C-string, que es exactamente lo mismo. Pero para usar el string como objeto, simplemente tienen que ocupar std nomás. Y después llaman al string. ¿Alguna otra duda? Usted puede preguntar, yo estoy aquí para eso. Bueno, al parecer la ayuntía se me hizo corta, así que lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, probar vamos a probar las funciones si la encriptar de Villanueva y la encriptar de César funciona. Ya vimos que la de encriptar de Villanueva funciona, entonces lo que vamos a hacer ahora es pedirle a César que lo intente. ¿Ya? Entonces ahí, entonces ya no se va a hacer así, se va a llamar César y vamos, si funciona. Vamos a compilar el tiro, problema 2, a ponerle paralelepípedo y quiero que me encripte 3 veces nomás. Sería eso. Funciona. Disculpen, no se había visto. Ahí está. Ahora se ve, ¿o no? Ya. Lo que hice fue llamar a César. Así que al N2 le cambié la clave hacia un entero y que me lo haya pedido por pantalla. Y después lo llamé así. Entonces, el string que yo quería encriptar era para el epípedo y que me lo movía 3 veces nomás. Y el string resultante sería ese. Entonces, para desencriptar ahora, voy a hacer algo que no se debe, que voy a hacerlo porque si no, voy a copiarlo y le voy a ponerle desencriptar y que sume y reste. Entonces, voy a quitar el N1 como esto y lo voy a volver a poner como string y lo voy a ponerle como desencriptar para que vean que funciona. Esto sí. Vamos a llamar al problema 2, lo vamos a compilar, lo vamos a ejecutar y vamos a que el string que está arriba, que es este que está acá, gtn jmae yeut d, quiero que me lo desencripte con la clave, no sé, sería eso. No funciona y no sé por qué. Porque estoy restando. A ver, eh, el caso es que en cualquier otro lenguaje, si nosotros hacemos esto, bueno, se desencripta como tal. Quizá el problema es la clave. Yo cacho que eso. Pero el caso es que esa cosa funciona. Créanme, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda o no? Antes de ir finalizando. ¿Sí? ¿No? Sí, aunque
muy probablemente se suba la PPT con el código ya puesto ahí. Se suba esta misma PPT, pero con el resultado. Por ejemplo, se suba después de esta, se suba la del problema uno, después de esta se suba la del problema 2. Pero si aún así lo necesitan, yo se los podría pasar. Ahora. O sí, eso. Ya, entonces. Ahora esto, porque esto no iba a lo primero nomás. Ahí está. Entonces, está guardado. Ya. Entonces les voy a compartir los archivos. ¿El tiro? Espérenme un poquito. Este es el problema uno y ese es el problema 2. ¿Alguna duda? Con, bueno, ¿alguna duda más con referente a memoria que no hayan entendido? Bueno, como última acotación que les quiero decir antes que se acabe la llantía, es que para, para trabajar con memoria, lo ideal es que siempre, de hecho, aquí se me olvidó. De hecho, lo ideal es que siempre la borra, ¿ya? Y la forma de borrar una memoria simplemente es así, delete, C. Haciendo eso ya borran la memoria y ya se libera. Después se puede ocupar para cualquier otra cosa. Oh, estoy medio raro hoy día. Ya, esto. Disculpen de nuevo. Sería eso. Con este comando que está acá, borramos la memoria que llamamos la función. ¿Ya? Y eso sería. Bueno, espero que les haya gustado. Yo cacho que lo vamos a detener la grabación.